Soy Pedro Pineda, presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes de Chile, SOCHED. Soy médico endocrinólogo y diabetólogo. Trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también en Clínica Santa María. El primero es un hospital universitario, la segunda es una clínica privada. Y con experiencia en relación al tratamiento de pacientes diabéticos y con patología endocrina. Y también ahora afrontando un poco la realidad de la atención de los pacientes con COVID-19. Soy Carmen Gloria Elwin, paz presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Soy médico internista con su especialidad en diabetología. Estoy a cargo de la unidad de diabetes de un hospital que es el Hospital de Ipreca. También ejerzo la medicina desde el punto de vista privado y estoy a cargo del curso de diabetes en la Universidad de los Andes. Así que encantada de poder participar en esta actividad y poder contar cómo estamos viviendo en nuestro país esta grave epidemia que está afectando a todas partes del mundo. En nuestro país realmente estamos con una situación muy seria, con un aumento sostenido de casos. A la fecha llevamos 185.000 casos de COVID-19, que nos coloca prácticamente entre los primeros 12 o 15 países de más casos a nivel mundial. Esto es una situación que nos tiene muy preocupados a toda la comunidad científica, por supuesto a las autoridades de salud, y se están tratando de evaluar todas las estrategias para poder de alguna forma detener esta pandemia y evitar que esto siga comprometiendo a un porcentaje tan alto de nuestra población. Nosotros somos un país que tenemos una geografía muy especial, de manera que no todos los casos se concentran en todo el país, sino que fundamentalmente en la región metropolitana, que es donde nosotros vivimos. Y esto tiene como consecuencia que aquí estamos especialmente expuestos tanto a un mayor contagio como a una gran cantidad de pacientes con esta condición, lo que está obviamente saturando todos los servicios de salud, tanto públicos como privados del país. Así que indudablemente que estamos pero muy preocupados. No sé si Pedro, ¿tú quieres agregar algo? Sí, básicamente que la situación de los nuevos contagios ha sido ascendente en las últimas semanas en nuestro país, después de haber tenido una situación un poco más controlada, y eso ha llevado efectivamente a índices de ocupación de camas críticas bastante extremas, superiores al 90% en este momento en la región donde estamos, en la región metropolitana de Santiago. La situación en el resto del país es un poco más tranquilizadora, pero estamos efectivamente viendo y viviendo las consecuencias efectivamente de una altísima demanda de atención en salud, lo cual ha en parte provocado una priorización y quizá una disminución de los controles y tratamientos de los pacientes no aquejados con COVID, que también estamos tratando de sustentar de distintas maneras. Yo quisiera agregar que afortunadamente, si bien obviamente ha habido una importante cantidad de mortalidad, cuando se compara la mortalidad en nuestro país respecto a otros países es bastante más baja. Estamos, si no me equivoco, en 1,5, casi 2% de mortalidad. Y esto en parte puede ser de que en Chile se preparó la salud prácticamente desde enero de este año, cuando se empezó a conocer esta enfermedad, en relación a poder preparar a los equipos de salud y especialmente a poder contar con la cantidad de respiradores suficientes que pudieran manejar en la forma más adecuada posible a los pacientes graves, que son los que tienen mayor mortalidad. Así que en ese sentido hemos estado de alguna forma preparados y enfrentando la situación en la mejor forma posible, con un tremendo esfuerzo de todos los equipos de salud, con muchos enfermos también dentro de los equipos de salud, y esto ha significado que también muchos médicos que sin ser especialistas, sin ser nutriólogos, hemos tenido que de alguna u otra forma irnos incorporando, ya sea de una u otra forma, como decía antes, a la atención también de estos pacientes, ya sea en el seguimiento de los pacientes ambulatorios y en otros casos médicos que son especialistas, que están más en la trinchera, que ya están incluso reemplazando a médicos de primera línea, que ha sido tan necesario.
Sí, respecto a la escasez o falta de medicamentos, en general en nuestro medio no ha existido una disminución o escasez de medicamentos tanto para pacientes con COVID como con pacientes con patologías crónicas endocrinas o diabetes. La verdad que el sistema ha soportado un poco esta situación y no ha habido reportes al menos importantes de escasez o falta de medicamentos, quizá algunos reportes aislados de eh, disponibilidad de cintas reactivas, por ejemplo, para pacientes diabéticos, pero en forma muy ocasional. Afortunadamente el sistema ha soportado la mayor demanda, un poco de atención de salud, y no ha habido reportes al menos oficiales, ni tampoco no oficiales de escasez de medicamentos. Así es. Yo agregaría ahí que concuerdo absolutamente con lo que dice el doctor Pineda, que no tenemos escasez, pero quizás sí la principal dificultad para algunos pacientes es el acceso a los medicamentos. Como estamos con periodos de cuarentena, cuarentenas prolongadas, ¿ah? También muchas de las atenciones de los pacientes crónicos se han tenido que ir difiriendo por esto mismo de la cuarentena, y porque también los médicos de alguna forma estamos turnando en el hospital, entonces disminuye la posibilidad de atención, el acceso. Pero en ese sentido también ha habido alguna preocupación a nivel de los municipios, etcétera, hacerles llegar los fármacos a los pacientes, y se está preocupado de alguna forma ir supliendo toda esta situación para que a los pacientes no les falten sus fármacos. Bueno, en ese sentido se han diseñado estrategias a nivel local. Cada centro de atención en general, en forma independiente, ha desarrollado herramientas para ejercer telemedicina. Se está intentando efectivamente también a nivel del sistema público de salud crear estas herramientas que son todavía actividades muy, muy limitadas. Básicamente en las instituciones universitarias o clínicas privadas han tenido desarrollo de estas actividades y permiten efectivamente que aquellos pacientes que no pueden acceder normalmente a la atención de salud puedan ser objeto de algún grado de atención médica o de enfermería o de consejería utilizando estas herramientas. Las herramientas que hemos utilizado en general son la teleconferencias o la telemedicina directa a través de videocámara con distintas plataformas y en algunas ocasiones también los contactos telefónicos. Así es. Como decía el doctor Pineda, no en todos los centros se tienen las mismas posibilidades. Indudablemente para todos esto es algo absolutamente nuevo, ¿ah? Que hemos tenido que ir aprendiendo, ir implementando. Pero lo importante es que tratamos de que nuestros pacientes no se queden sin atención y se les llama por teléfono, por último se les contacta vía mail, etcétera, para tratar de tener el mayor contacto posible y que no se sientan abandonados y que sientan que pueden recurrir de alguna forma u otra a sus médicos para aconsejarlos, para hacerles ajustes terapéuticos muchas veces, etcétera. Bueno, en general es una situación nueva para todos, sobre todo los que no somos nativos digitales o millennials, que tienen más contacto obviamente con las tecnologías. También es bastante difícil para los pacientes muchas veces establecer un contacto adecuado, porque muchos de ellos tienen eh, edad avanzada, tienen que ser apoyados por otras personas. La verdad que no reemplaza, por supuesto, el contacto directo con el paciente, es solo una alternativa que nos permite al menos digamos, sustentar los tratamientos, los controles, pero no para nada reemplaza el contacto directo, tiene la dificultad de que no podemos examinar a los pacientes. Podemos efectivamente entregar tranquilidad, entregar mensajes, entregar recetas, pero obviamente vamos a tener que retomar sin duda después de esta situación nuestro contacto directo con los pacientes y probablemente mantener esta actividad de telemedicina para algún otro control más breve o para alguna situación más puntual. ¿Ya? Eh, Básicamente se hace mucho más difícil si ese paciente no ha concurrido previamente a control. Hemos visto que es mucho más útil en los pacientes que vienen a control, no son pacientes nuevos, y tratamos de restringir al máximo ver efectivamente pacientes que no conocemos por estos mecanismos. Comparto absolutamente lo que dice el doctor Pineda, en el sentido de que para el control de un paciente crónico que conocemos
que es controlar el examen, hacerles ajustes terapéuticos simples, aconsejarlos, es una herramienta adecuada, pero hasta el momento, en mi experiencia, de todas maneras prefiero el contacto personal con el paciente. Acá en el país se han implementado residencias, tanto para personas que tienen alta sospecha de estar con PCR positivo mientras esperan los resultados de los exámenes y no tienen posibilidades de en su casa hacer un adecuado aislamiento, y también se han implementado residencias para pacientes que requieren hospitalización y que no están con una situación de tan severidad que requieren la hospitalización en una UCI o en una UTI. Así que se están implementando y ya están funcionando, así que se están haciendo todos los esfuerzos para que nadie se quede sin la oportunidad de una atención, ya sea preventiva o una atención curativa, entre comillas, que requiera un manejo específico. Sí, previamente existían pequeños experiencias en general de hospitalización domiciliaria, no era un sistema elaborado, básicamente estaba en manos de muchas instituciones privadas, eventualmente tener esta posibilidad. Había cierto también intentos de manejo y de apoyo ambulatorio desde los centros de salud públicos hacia pacientes que requerían tratamientos de baja complejidad, pero esto sin duda ha producido un cambio importante en crear estas residencias sanitarias, por un lado, y también en llegar al paciente posterior al alta, por ejemplo, de un cuadro más grave, con el apoyo necesario del tratamiento más básico. Para los pacientes con patologías endocrinas, estamos intentando, en lo posible, si el cuadro clínico lo permite, postergar aquellas terapias inmunosupresoras, por ejemplo, en la orbitopatía tiroidea o en otras condiciones que no requieran una urgencia tan importante, ¿ya? En los tratamientos con yodo radioactivo, por ejemplo, también estamos intentando postergarlos hasta una mejoría en la situación clínica, la situación epidemiológica más bien del país. Eh, y en aquellos pacientes que, por ejemplo, que están bajo sustitución corticoidal, con insuficiencia suprarrenal, obviamente estamos tratando de contactarlos, de mantenerlos educados, de mantenerlos empoderados también para que tomen decisiones respecto a por ejemplo, los días de enfermedad, que modifiquen sus terapias esteroidales en caso de sentirse enfermo, y de la consulta precoz en caso de un cuadro más grave. Bueno, en el manejo del caso del paciente diabético, obviamente el diabético que está ambulatorio, se le está recomendando, obviamente, que si tienen alguna complicación o si empiezan con cuadro febril o algo que les haga pensar que están con una descompensación, suspender fármacos que pudieran ser de más riesgo, por ejemplo, si están con inhibidores SGLT2 u otros que pudieran significar en esas condiciones alguna alteración. Nos hemos preocupado también de la educación de estos pacientes a través de la página web de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, para que sepan a qué atenerse, a invitarlos a que, por supuesto, no suspendan sus tratamientos crónicos, sino que al contrario, traten de mantenerlos y que ojalá puedan consultar ante cualquier descompensación. Yo diría que el principal problema que se está viendo, y ya lo hemos conversado entre los distintos especialistas, los colegas, y también, por supuesto, en el seno de nuestra sociedad, es lo que está pasando con el paciente diabético que se hospitaliza. ¿Ah? En Chile, de acuerdo a las estadísticas, el segundo lugar de hospitalización cuando se evalúan las patologías crónicas que están en pacientes hospitalizados con COVID, el segundo lugar lo tiene la diabetes, con casi un 20% de los pacientes hospitalizados con COVID severo son pacientes diabéticos. Y en estos pacientes estamos viendo severas descompensaciones metabólicas que también han sido descritas en la literatura, que requieren de manejo muy específico de su diabetes con altos requerimientos de insulina, así que lo importante es estar atentos al comportamiento metabólico de cada paciente y hacer los ajustes necesarios en su terapia para mantener un adecuado control.
En ese sentido también hemos visto que está descrito, quizá no con tanta intensidad, el debut de muchos pacientes diabéticos francamente descompensados, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 también, asociados a la infección por COVID. Está en boga un reporte un poco de estos casos, digamos, para tratar de establecer alguna guía de manejo más específica en estos casos, pero nos ha tocado vivir muchos debuts en estos últimos 2 o 3 meses. Enfatizar un poco también el rol de las redes sociales. La verdad que también estamos desarrollando bastante actividad educativa a través de redes sociales de nuestra sociedad científica y que también para los más jóvenes es una herramienta bastante útil que puede permitir una educación a distancia en forma más amigable que un correo electrónico o una sesión de telemedicina. Y yo agregaría también que acá en Chile las sociedades científicas, a través de las asociaciones, sociedades científicas, estamos muy preocupadas de apoyar también a las autoridades con expertos en el manejo desde tu punto de vista de distintos aspectos para de esta pandemia. Así que estamos todos juntos, todo el país tratando unidos de salir adelante y todos colaborar en la medida de que son nuestras expertise en lo que podemos para salir adelante. Sí, también el rol de las sociedades científicas también respecto a la educación de los médicos para el manejo de este tipo de pacientes, de este tipo de condiciones que dificultan efectivamente muchas veces el manejo, por ejemplo, de los pacientes diabéticos, y también las herramientas de medicina a distancia que podemos implementar también son parte de la educación hacia los médicos, y el rol también de las sociedades científicas en eso es importante. Aparte, por supuesto, del rol señalado del aporte a nivel nacional. A través de nuestros expertos. Sí. Y yo quisiera agregar también que creo que no es menor que a pesar de todos estos inconvenientes, hemos tratado de mantener, y en eso el doctor Pedro Pineda, y que obviamente tiene la principal palabra, toda la mayoría, y yo diría todas las actividades como sociedad científica, sin descuidar el rol educativo que tiene la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, tanto hacia la comunidad, hacia los médicos en general y, por supuesto, mantener nutridos en conocimiento a todos nuestros socios.